Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Ya prácticamente está todo el grupo. Falta un par de personas nada más, parece. Pero vamos a iniciar. Nuevamente, que dicha que están acá. Hay algunos datos importantes para compartir hoy. Hace justamente un momento me estaba preguntando una compañera uno de los puntos que había que tratar. Y es si el examen de la próxima semana, recuerden que los exámenes, lo que son la parte práctica, la hacemos durante las clases y la teoría queda para el sábado de la misma semana. O sea, la próxima semana tendríamos examen de VBA el día martes y el sábado tendríamos, si todo está como fue planificado, tendríamos el examen que es teórico, ¿verdad? El que es en grupo. Con respecto al examen que es práctico, el comentario de la compañera era si lo iniciamos a las 5 o lo hacíamos a las 7. Le acabo de mencionar a ella, pero como hacían falta algunos de los compañeros que ingresaran, pues voy a hacer nuevamente la observación. Recordemos que hay personas que están utilizando la plataforma virtual que está ubicada en el Centro de Informática de la UCR. Entonces, tengo que conversar justamente con la coordinadora de cátedra para verificar la cantidad posible de grupos que están haciendo examen a la misma hora, porque eso significaría que podría haber una saturación de los servicios del centro de informática. Entonces, si es a las 5 o a las 7, se los estaría informando por medio del chat en cuanto tenga una respuesta eh, consistente de parte de la coordinación. Entonces, recapitulo: el examen, la hora del examen práctico para el próximo martes, yo se los confirmaría por el WhatsApp, porque quedaría pendiente verificar la cantidad de grupos que están haciendo examen a las 5 y a las 7 para tratar de que nos ubiquen en uno de los grupos en los cuales no haya tanta carga, para que no haya saturación del servicio. Yo quería ver si tienen alguna duda con lo que acabo de decir o alguna observación que quieran compartir. Profe, sí, disculpe. Esta semana que viene sería semana 15. El examen está para la próxima semana, si no me equivoco. No recuerdo, está programado así. Déjenme ver. Hoy estamos semana 14. Es correcto. El examen está para semana 15. Está programado así en la plataforma, exactamente. Ok, igual forma, tendríamos clase semana 16. Semana 16 sería la entrega final y presentación de proyectos, básicamente. Ah, ok. Listo, Así está en el gracias. calendario. Les voy a compartir esa parte. Recuerden que todo está en la plataforma, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden observar. Les estoy compartiendo en este momento la página de Metix, donde tenemos que semana 15. Justamente tenemos el segundo examen de laboratorio. Hacemos alguna revisión, consultas sobre la teoría. Y semana 16, como pueden observar, está la entrega final y presentación de proyectos, ¿verdad? Profe, en esa misma semana 15, ¿dónde va el examen teórico, verdad? Sería el sábado. Es correcto, exactamente. El examen lo hacemos, el que es práctico lo hacemos el martes, y el examen que es... La hora del examen del sábado usualmente es a la 1, pero eso lo tiene que confirmar la cátedra y lo pondría al inicio, acá arriba. Se le va a solicitar que lo ponga como se hizo la primera vez, ¿verdad? Pero estaban programados, creo que de inicio se había dicho que era de 1 a 4. Sin embargo, como todo puede variar, siempre ellos nos avisan una semana antes, ¿verdad? Por cualquier variación que haya. Pero está para la próxima semana, fin de semana. Ok. Ok, entonces con respecto a eso, recuerden que ustedes tienen un área que se llama material adicional para estudio. Entonces, las fichas técnicas de VBA, yo les subí a ustedes la práctica número 11, el video de la práctica número 11. La práctica del número 12 no lo hice porque ya están disponibles todas las fichas técnicas. Entonces recuerden que eso está acá, está ya disponible desde el día 7,
Voy a ponérselos acá un momento para que veamos algo. Entonces las fichas técnicas tienen paso a paso cómo es que se resuelve. Entonces, por ejemplo, en esta ficha técnica de la práctica número 12, que es edición y activación del formulario, entonces dice cambia el título del formulario al texto arte digital. Entonces ven ustedes acá, está la imagen y indicando acá que es el caption donde tienen que hacer el cambio correspondiente. Y así van las imágenes, igual de cada una de las cosas o propiedades que hay que ir haciendo. Y también viene el código, vamos a mostrar más adelante, y viene, por ejemplo, algoritmos también. Usualmente aquí viene el código, lo que hay que escribir en cada uno de los botones. Y por acá viene también más código y también viene un algoritmo. Cuando se dice que haga algo en particular, pues se explica usualmente con eso un poquillo más largo. Lo que se hace es colocar un pseudocódigo y posterior a ese pseudocódigo, entonces empieza ya justamente cada detalle a detalle cómo es que se va resolviendo. Entonces eso está disponible y es prácticamente, no es lo mismo que estén viendo el video obviamente, porque aquí está nada más indicado y ya está disponible, como les decía, desde el 7 estaba disponible, si no me equivoco. Entonces aquí están todas las prácticas de VBA para que repasen y lo vean con calma. Pueden haber algunas diferencias, podrían haber algunas pequeñas diferencias, a veces nosotros los profesores vamos explicando y ponemos ahí nombres de variables o cosas, ¿verdad? Que tal vez no coincidan con la ficha técnica, pero entonces o se fijan en el video o se fijan en la ficha técnica. También están disponibles todas las propuestas de solución de cada uno de los ejercicios o casos que están allí pues posteados, ¿verdad? Lo que puso la coordinación ya están aquí también, y yo les había compartido hace algún tiempo también algunos de esos soluciones para que ustedes la fueran viendo. Básicamente son estas mismas soluciones que están acá. Aquí están los del tema 3 y aquí están los del tema 2, etc. Entonces todo eso está en material adicional que ustedes desde el inicio se les compartió. Lo único es que se han ido liberando a como ha sido necesario, ¿verdad? Entonces para que lo tengan ahí presente y pendiente. Hoy, en el caso de nosotros, bueno, también tenemos por aquí, nosotros tenemos un área, todo el mundo sabe, tenemos un área que es el grupo 14. Voy a mostrarles algo. Tuve una situación con respecto a la práctica número 11, una compañera me preguntó en el chat y yo le respondí. De hecho aquí está como parte 1 y parte 2. Tuve un problemilla con la máquina, entonces ya al final tuve que dedicarle un montón de tiempo, tuve que grabarlo 2 veces y la segunda vez que lo grabé, inicié grabándolo y cuando me di cuenta algo pasó con el parlante, con el sonido, entonces tuve que cortarlo, pero como era algo muy básico que correspondía básicamente a lo que era cambio de parámetros, entonces pues lo dejé así. Entonces lo que hice fue cortar y dejar solo una partecita en parte 1 y ya en la parte 2 sí ya el audio funcionaba correctamente. Sinceramente, muchachos, es que tuve que dedicarle demasiado tiempo porque tuve problemas con la máquina, se me pegó, se me dañó ahí un poco lo que era la parte de audio y al final hizo como un medio cortocircuito, parece, porque no sé si era como decimos los informáticos, era capa 8, podía ser la interfaz entre el teclado y la mesilla, o sea, yo, ¿verdad? Pero igual lo que hice fue ponerlo en dos partes. Pero ustedes tienen la ficha técnica, si gustan pueden ir a la parte que les mostré antes, que es justamente aquí en el material adicional de estudio, y ahí está la ficha técnica correspondiente. ¿Qué más tenía que decirles para hoy? Importante, bueno, también les cambié la fecha para entrega, para la entrega de, como les había dicho, la entrega del segundo entregable, valga la redundancia, del proyecto, para el viernes en la noche. Y eso lo hice principalmente por si hoy tenían dudas, poder evacuar un poco esas dudas también con respecto a alguna situación que ustedes quisieran comentar. Entonces, para tener esa holgura, ¿verdad? Si tienen que hacer alguna corrección o algo. En el material de referencia, pues está el resumen de los ejercicios que le he dicho, que era justamente lo que ya son las fichas técnicas que ya se liberaron, pero entonces aquí estaba de previo, se lo había puesto hace unos días. Y sí quiero mencionarles que en esa sección les compartí algo
Un segundo para dejar entrar una persona. Ya. Si quiero indicarles que aquí les compartí algo. Aquí fue donde les compartí la matriz de riesgos, que era el complemento de la materia que les había mostrado la semana anterior. Y aquí hay un archivo que llamamos empaquetado. Es un punto .rar, o sea, extensión RAR, que es como la extensión zip. O sea que hay varios archivos comprimidos en uno solo. De algo que voy a mostrarles ahora después en la parte de laboratorio, que les puede ayudar para el proyecto, para lo que es el manejo de imágenes. Entonces, y creo que les puede complementar bastante lo que ustedes ya tienen en esa sección. Y también viene ahí algo de cómo mostrar en un display, por ejemplo, la edad del niño, que era uno de los ejercicios que estaba. Entonces, para que no se me pierdan a la siguiente clase, para mostrarles este ejemplo de cómo es que funciona. Entonces, ¿dudas o comentarios al respecto hasta el momento? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si ustedes recordarán, la semana pasada nosotros estábamos viendo el tema de la respuesta a riesgos. Y en esa ocasión lo que hice fue adelantarme, ¿verdad? Porque hablé del tratamiento y respuesta a riesgos, pero me quedó pendiente, como les indiqué, nos quedó pendiente una partecita ahí que es justamente lo que corresponde a lo del plan de continuidad del negocio. Entonces voy a completar esa sección y posteriormente vamos a hacer algún tipo de evacuación de dudas y una dinámica ahí para resumir todo lo que corresponde a riesgos. Dígame, Leonardo, escuchamos. Profe, entonces vamos a invertir la clase teórica con la práctica. No, perdón, oye, ¿esta cuál es? ¿La del laboratorio? Sí, en teoría. Ese es el enlace de teoría. Sí. No, ese es el enlace de laboratorio. Ese es el enlace de laboratorio, sí, pero... Esto es laboratorio, pero le habíamos consultado que si podíamos tener primero la teoría. Exactamente, yo me sentí como que sí, me han solicitado que hiciéramos como la semana anterior, en la cual, aunque era el enlace de laboratorio, hicimos la parte teórica. Entonces yo me sentí, no sé si alguien, y iba a empezar a hacer la parte teórica justamente para como me han solicitado algunos compañeros, pero no sé si alguien tiene inconveniente en que lo hagamos de esa manera. No, para mí mejor, más bien. Para mí mejor también. Ok, entonces vamos a proceder como lo tenía planificado. Vamos a hacer justamente la presentación de la parte teórica y vamos a invertir los enlaces nada más para tratar la materia. Entonces, en la segunda parte de la clase es que vamos a ver lo que es laboratorio. ¿De acuerdo? Entonces, ya debería estarles compartiendo la pantalla de respuesta a riesgos, que era el tema que nos quedó pendiente la semana pasada. Entonces, la semana pasada vimos sobre tipos de respuesta y planes de tratamiento y nos quedó el tema de resiliencia del negocio. ¿Alguien ha escuchado la palabra resiliencia? Me imagino que sí, porque ahora se habla mucho de eso. Pero con respecto a resiliencia del negocio o resiliencia solamente, ¿alguien me puede decir qué entienden por resiliencia? ¿Han escuchado la palabra resiliencia? Mejor votemos sí o no. A ver, resiliencia. ¿Conocen el término resiliencia, sí o no? Ok. Tengo de los que acaban de votar. Siempre no sé, hay algunos que yo veo que se conectan y se van porque nunca me votan. Bueno, tengo 16 personas que no y 7 personas que sí conocen el término resiliencia. Entonces, Axel, ¿usted sería tan amable de comentarnos qué entiende usted por resiliencia? Profe, digamos, lo que yo escuchaba es como superar algo, o sea, como superar algo que fue crítico o traumático para uno. Excelente. Enoch, ¿usted quiere complementar lo que nos mencionó Axel? Sí, profe. Bueno, la resiliencia es en realidad la capacidad que tiene una persona de superar no solamente las situaciones, sino en ocasiones lo que se habla es que son situaciones traumáticas o condiciones difíciles, digamos, pero la resiliencia, al menos desde enfermería, digamos, que es el otra área que yo tengo, se trata
con, como con personas menores de edad, digamos, como cuando sus condiciones sociales no son como las más adecuadas. Después de eso se trata más como de afrontamiento y estrategias de afrontamiento y no tanto resiliencia. Ok, gracias por el aporte. Y por ahí tenía, bueno, les voy a comentar, resiliencia lo usamos mucho porque justamente eso, qué tan rápidamente podemos, por ejemplo, recuperarnos de algo traumático, por decirlo así. Si ustedes tomaran una hoja de papel y la estrujan completamente contra su mano, una vez que lo hayan hecho como una bolita, ustedes la empiezan a abrir y separar y la empiezan a aplastar, a aplanar nuevamente. Es más, le pueden pasar hasta una plancha si quieren y podrán observar que la hoja queda con arrugas, ¿cierto? Pues eso justamente es porque a pesar de que nos recuperamos de ciertas cosas o ciertos eventos, pues siempre queda algún dolo, siempre quedan esas arruguitas. Entonces, sí, es la respuesta, la capacidad de respuesta y recuperación que tenemos. En el caso de resiliencia y negocio, tratamos justamente de entender cómo es que los negocios, al sufrir alguna situación de interrupción, pueden recuperarse. Hoy que estamos viviendo justamente el tema de la pandemia, pues algunos negocios no han logrado recuperarse, han cerrado, pero otros están sobreviviendo. Y los que van a sobrevivir, pues van a tener marcas, por decirlo de esa forma, de lo que realmente sucedió ahora, de los estragos que ocasionó la falta de clientes, los estragos que ocasionó no solamente eso, sino el efecto de, a pesar de no tener ventas, por ejemplo, que tengamos una carga tributaria mayor, de que tenemos que pagar igual las cuentas, aunque no tengamos ingresos y demás. Entonces, después nos vamos a acordar y vamos a decir, en el año 2020 hubo una pandemia, ¿verdad? Porque así es lo usual. El ser humano es así, en algún momento irá a decir, en algún momento hubo la pandemia del COVID-19 y logramos superarlo. Entonces, igual hay resiliencia después de que las personas, por ejemplo, después de una guerra y demás, como mencionaba Enoch, en el tema de las personas que sufren algún trauma por alguna situación, que podría ser hasta un accidente y que tan rápido unos se recuperan más rápido que otros, por ejemplo. Entonces, de ese es el término que vamos a hablar hoy. Antes de eso, bueno, habíamos hablado de tipos de respuesta. No sé si ustedes me pueden decir cuáles son los tipos de respuesta que vimos la semana pasada. ¿Alguien me los puede mencionar? Vimos cuatro tipos de respuesta. Y era aceptar el riesgo, mitigarlo, transferirlo y no recuerdo la otra. O evitarlo. Evitarlo, exactamente. Esos eran los 4 tipos de respuesta que teníamos con respecto al riesgo. Y también conversamos sobre planes de tratamiento del riesgo. O sea, el objetivo de esos planes es justamente seleccionar y aplicar alguna de las opciones que están disponibles para modificar los riesgos identificados. Entonces, eso lo que busca usualmente es equilibrar los costos y beneficios con respecto a la aplicación de esas respuestas que estamos dando. Entonces, y mencionamos también que esas opciones de tratamiento no necesariamente son excluyentes, que pueden haber combinaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nosotros transferimos el riesgo cuando por ejemplo, compramos un seguro por aquello de un accidente, pero también, aparte de que estoy transfiriendo el riesgo, yo estoy también mitigándolo a través de un buen manejo, de ser precavido, de no brincarme los altos, ¿verdad? De no ir a altas velocidades, si está lloviendo y otras cosas, ¿verdad? Porque también se trata de cómo voy yo a establecer algunos elementos para evitar que se manifieste el riesgo, ¿verdad? Perdón, Steven, ¿alguien necesita entrar? Ah, sí, perdón, hay 2 personas, gracias, muy amable. Ok, entonces de eso fue lo que estuvimos conversando la semana anterior, ¿verdad? Entonces, de que no solamente es identificar, hacer una lista de todos los riesgos posibles, cuáles son las causas, establecer una probabilidad, un impacto, decir cuál es el riesgo inherente y el residual después de los controles, sino también es decir, ¿y cómo vamos a hacer para que eso, si se presenta, cómo lo vamos a atender? Y mejor, porque en realidad eso es lo que es algo importante, cuando estamos hablando de resiliencia de negocio es evitar que algo suceda. Kofi Annan, exsecretario de las Naciones Unidas
cuando estaba en su mandato, hablaba del tema de continuidad de negocio y hablaba justamente de que el dinero que se invertía no era tan fácil como para decirle a un administrador cuál es el retorno de la inversión. En realidad, el dinero que usted invierte en lo que es preparación para que no ocurran situaciones, para que no se materialice el riesgo y no se detengan los negocios y demás, él decía que no era fácilmente medible, eran los desastres que no ocurrían. O sea, el hacer un dique que funcione previo a algo el retorno de eso es el desastre que no ocurrió. Entonces muchas veces en las organizaciones vamos a encontrar gente que dice, ¿y para qué invertir en un plan de continuidad? ¿Y para qué tener líneas redundantes? ¿Y para qué tener otro servidor? ¿Para qué poner temas de seguridad? Etcétera, etcétera. Porque la administración obviamente está pensando simplemente en el término financiero. Y a veces la respuesta es, bueno, si aquí nunca pasa nada, es lo que nos dicen y lo que he encontrado yo en mi vida profesional, que a veces nos dicen, ¿para qué voy a invertir en continuidad si aquí nunca pasa nada? Y en realidad es decir, el de tecnología, por ejemplo, dice, o el área encargada de riesgo dice, mire, en realidad no pasa nada porque hemos puesto antivirus, porque la gente tiene culturalmente se ha sido capacitada, saben cuáles son los efectos de los riesgos, no hacen tales A, B, C, ¿verdad? Que es lo que hacen otras empresas que sí están sufriendo los embates de los riesgos. ¿Por qué? Porque no se prepararon adecuadamente. Entonces, aquí hay una definición de resiliencia, donde nos dice que la resiliencia en negocio es la capacidad de una organización para adaptarse a interrupciones e incidentes con el fin de mantener la continuidad de sus operaciones y proteger sus activos. Entonces es adaptarse a interrupciones e incidentes. En realidad esa adaptación requiere una preparación previa. Siempre es estar previamente capacitado para responder adecuadamente. ¿Por qué los bomberos actúan tan rápidamente? Porque constantemente se están capacitando, se están entrenando. Ellos saben cómo es que deben actuar, qué tipo de manguera deben utilizar, cómo deben hacer para ingresar a un lugar que esté en llamas. ¿Por qué? Porque practican constantemente cómo hacer para subir o bajar por la cara de un edificio de 30 pisos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están justamente entrenándose. Pues, ¿cómo hace un médico que opera? No es, o sea, ustedes no quisieran que el médico apenas sea graduado, vaya y lo opere usted del corazón, o una operación ¿verdad? A corazón abierto. Obviamente él tiene que entrenarse, tiene que capacitarse. ¿Para qué? Para que pueda atender ante situaciones importantes. Y eso quiere decir que debe haber un acompañamiento de esa persona mientras va creciendo profesionalmente. No se nace aprendido, tiene que ir practicando y demás. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con continuidad de negocio justamente se deriva de lo que es la parte militar. Entonces hay términos y cosas que uno ve acá, como por ejemplo cuando habla de los equipos de trabajo, habla de las líneas de comunicación y demás, de los componentes de tecnología y cómo se respaldan y por qué es que se respaldan y demás, pues vienen justamente del tema militar y aeronáutico. Entonces, eso es interesante porque cuando ustedes, antes había un programa que se llamaba de la táctica a la práctica, donde justamente surgieron cosas que nos permitieron hoy estar disfrutando de ciertos beneficios porque surgió en alguna otro lado. Por ejemplo, se hablaba de que los microondas fue algo que surgió cuando estaban hablando o tratando elementos que tenían que ver con la parte aeroespacial y de ahí se fueron derivando. Entonces estamos sufriendo o disfrutando de los beneficios de algo que inició en otra área. Entonces, la resiliencia de negocio involucra 5 elementos que mencionan acá. Hablan de un análisis de impacto en el negocio o Business Impact Analysis, por eso sus siglas BIA en inglés. Habla de resiliencia de sistemas, de respaldos, almacenamiento y restauración de datos, del plan de continuidad de negocio BCP, Business Continuity Plan, y del plan de recuperación ante desastres o Disaster Recovery Plan. Entonces, esos son elementos que están involucrados en la resiliencia de un negocio. Cuando ustedes estén trabajando en los negocios van a entender la importancia de que los datos estén siempre disponibles. Hoy en día, con el crecimiento y la dependencia que tenemos en tecnología, pues obviamente nos damos cuenta de que es necesario que haya resiliencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, hoy que estamos aquí, una falla en Internet? O sea, que a nivel nación se fuera en Internet. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Bueno, aparte que dejamos de dar las clases, ¿verdad? ¿Cuáles serían posibles efectos?
de una situación Muy- como esa. Muchísimas empresas se verían afectadas con sus servicios. ¿Correcto? Empresas, pero también, ¿qué más? Pérdidas muchas económicas. Pérdidas económicas. O sea, usted no podría pedir porque prácticamente pide por Uber la comida, ¿verdad? Por Uber Eats. Además, el otro día hablábamos de que no hay, prácticamente ya hace 15 años desaparecieron los teléfonos móviles en muchos de los países del mundo. Los teléfonos fijos, ¿por qué? Porque con el advenimiento de los teléfonos móviles, pues ya no era necesario tener un teléfono fijo. Entonces, desde que no me pueden pedir comida, no puedo pedir ayuda, no va a haber internet, o sea, vean que es algo interesante. Hoy, por ejemplo, en muchos lugares ya se está practicando de que a través de unos robots, un médico puede hacer prácticamente sutura desde otro lugar del mundo. Hay videoconferencia, ya no hay que ir a una cita, perfectamente por videoconferencia el médico lo atiende. Entonces se afectan un sinfín de cosas, no solamente es que no vamos a ver Netflix, ¿verdad? O sea, toda la data que circula a través del mundo es utilizando internet, si no, no podemos. Ya prácticamente no es hacer papelitos, porque la gente hace las transacciones en línea. Entonces, es más, si yo voy a algún lugar, ya el datáfono en donde pasa mi tarjeta ya no es por medio de una línea telefónica, es por medio de internet. Entonces vean toda la dependencia que tenemos. Usualmente no nos damos cuenta de eso porque es como cuando respiramos. Es algo involuntario, no nos damos cuenta que respiramos hasta que estamos en algún problema de médico, ¿verdad? Pero usualmente es algo tan natural que no lo percibimos. De igual forma, es como cuando en la casa todo el tiempo usted llega, presiona el interruptor y hay electricidad, enciende el televisor, escucha música, etc. Cuando no hay electricidad, el día se hace más largo. No sabemos qué cocinar. Qué dicha podemos llamar por Uber o Globo o cualquiera, o Pato, cualquiera de esas cosas, y que nos van a traer comida. Pero si no, no podríamos. Hace muchos años, nuestros abuelos tenían un anafre, o tenían un fogón, o tenían una cocina leña, entonces no se preocupaban por eso. Y eran cosas muy, muy diferentes, ¿verdad? Pero entonces el ser humano se fue acostumbrando a esa dependencia en tecnología. De igual manera, las empresas. Prácticamente hoy, la dependencia es extrema en tecnología. Entonces, obviamente, cuando se presenta alguna situación, pues queremos saber cuál es el impacto de esa situación. Para eso es que se hace un VIA o un análisis de impacto en el negocio. Y eso nos permite identificar cuáles son los procesos que son más críticos según la organización. Todos los procesos son importantes, pero a través de un VIA nos damos cuenta cuáles son los que son críticos, cuáles son realmente importantes y en ciertos momentos en el tiempo, ¿verdad? A fin del día, a fin de mes. Hay procesos que no son diarios, sino que son esporádicos, ¿verdad? Entonces tecnología tiene que respaldar todos los componentes que están soportando esos procesos críticos y determinar en qué ventana de tiempo es que se devuelve crítico, qué recursos necesita, cuál es la mínimo que se podría, si hay un departamento de 20 personas, cuáles son los mínimos que podrían estar trabajando para que no se degrade el servicio y demás. Me levantó la mano alguien, pero ya no está habilitado, no sé quién fue. Profe, fui yo, Joel. Sí. Yo es que solamente quería compartir, digamos, eso que estabas comentando sobre los procesos críticos, porque yo antes trabajaba en una compañía transnacional y uno de los procesos que teníamos era súper crítico para la región de Norteamérica. Entonces a nosotros nos decían que si queríamos ser parte del BCP, que en cualquier momento podía pasar un terremoto, una erupción, una cosa así, y que si estábamos dispuestos a dejar el país e irnos a otro país para que la producción o el negocio no se parara nunca. Es correcto. Ahí, por ejemplo, si ustedes recuerdan lo que fue el World Trade Center, el 911, ¿verdad? Muchas de las empresas que estaban allí, bueno, Merrill Lynch, a 6 horas de que habían colapsado las dos torres, estaban prácticamente trabajando. Lo que hicieron fue traer gente desde otros estados para ponerlos a trabajar, y era parte de su BCP, de su Business Continuity Plan. O sea, la gente estaba capacitada y podía asumir fácilmente ese tipo de roles. Entonces vean que obviamente requiere práctica, por eso les decía, no solamente es prepararse, hacer un plan y documentarlo, sino que hay que practicarlo, si no, no funciona. Entonces eso es algo importante. Gracias por el aporte.
Ok, entonces el BIA nos permite evaluar y determinar procesos críticos y también requerimientos mínimos necesarios. ¿Cómo lo hacemos el BIA? Hay varias formas. Puede ser un cuestionario. A través de herramientas se hace un cuestionario, se les envía a la gente para que lo haga. Yo usualmente lo que hago es que, aparte si hago un cuestionario, aparte de eso, lo que requiero también es que hago como un video tutorial para que sepan cómo deben completar cada uno. Hay instituciones o empresas donde quieren que uno vaya y a cada grupo de personas le diga, le repita la misma charla explicándole cómo se debe completar. Entonces eso requiere obviamente horas y las horas hay que cobrarlas si es consultoría, ¿verdad? Pero idealmente la persona debería completar la información a través de un cuestionario, luego de que uno recibe esa información clave, la analiza y va y hace entrevistas para entender algunas situaciones en las cuales la persona no hay coherencia, porque uno hace preguntas cruzadas y a veces me dicen algo como que necesitan los sistemas inmediatamente, nunca pueden interrumpirse, pero la semana pasada no tuvimos sistema, entonces estuvimos trabajando de esa manera y no se murió nadie, ¿verdad? Entonces quiere decir que ahí hay algunas incoherencias. Entonces también se pueden hacer entrevistas o reuniones, ¿verdad? En el BIA usualmente no incluimos a la gente TI, se incluye el negocio, porque el negocio es el que tiene que indicar qué es lo que es crítico. Luego, en otras etapas de lo que es la formulación o la gestión de la continuidad de negocios, que uno incluye a TI para decir, ok, TI, si hay 3 áreas importantes de la organización y dicen que ellos requieren tales sistemas, entonces ahora sí, TI, dígame cuáles son los componentes de tecnología que se requieren para que esas funciones puedan siempre seguir trabajando, o sea, cuáles son los servidores, bases de datos, comunicaciones y cualquier otro componente tecnológico que necesita que esté funcionando para que brinde soporte a los sistemas que necesitan las áreas críticas. Y ahí es donde justamente empezamos a ver el tema de la resiliencia de sistemas, porque entonces empezamos a determinar cuáles son los puntos débiles de los sistemas y muchas veces son comunicaciones, energía eléctrica, dependencia en personal, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que, como dice acá, la capacidad de un sistema de superar una interrupción importante dentro de los tiempos establecidos de recuperación y medición? Ahora, ¿qué pasa con el BIA? En BIA el negocio me dice, yo necesito que eso funcione en 30 minutos. Y va uno con tecnología y le dice tecnología, mire, es que solo el respaldo que se descargue son 4 horas. Entonces, tecnología podría hacerlo en 30 minutos, puede hacerlo hasta en menos, pero eso requiere inversión de dinero. Entonces, ¿qué significa eso? Que la tecnología está, puede haber enlaces satelitales, redundancia, tener 2 edificios con servidores de datos, tener cosas en la nube, pero una nube privada, donde eso significa que tenemos redundancia en varios lugares para que si algo pasa en Costa Rica aún podemos conectarnos con el enlace que está en Honduras o que está en la India, etcétera, ¿verdad? Para seguir funcionando, siempre y cuando tengamos internet, ¿verdad? Entonces eso es importante. Pero entonces ahí es donde empezamos a amarrar la necesidad de que las aplicaciones y las redes de comunicación tengan resiliencia. Entonces, en el caso de aplicaciones podría ser que mucho se usa clustering, que ya les voy a mostrar una imagen de lo que es clustering. También se utiliza la identificación de lo que llamamos puntos únicos de falla. ¿Qué significa puntos únicos de falla? Yo creo que les había mencionado, no sé si fue a ustedes que les había mencionado una empresa que tenía líneas redundantes. Sin embargo, a pesar de que tenían fibra óptica y que tenían otra línea por cobre, de las 2 líneas llegaban por el mismo sitio del edificio, o sea, entraban por el mismo lugar. Entonces eran 2 diferentes, pero entraban por el mismo lugar. Ese sitio por donde entraban, esa canaleta, o sea, ese tubito donde entraban los 2 elementos, los 2 cables, se considera un punto único de falla. Si Juancito, el señor que está en el jardinero, llega y pone la pala para sembrar unas flores y corta ese tubo, pues hasta ahí llegó la empresa, ¿verdad? Entonces lo que buscamos es que haya, para eso necesitamos que haya redundancia, o sea, que haya duplicidad, pero que haya dispersión geográfica. Entonces, el tener dos elementos iguales, digamos, si yo fuera a dar la clase y es en pizarra blanca, pues yo llevo dos pilots, por si uno se seca, entonces usar el otro. El tema es que si se me pierde la bolsita donde andan los pilots, se me perdieron los 2, ¿verdad? Entonces, para que me hace la analogía, el tener 2 significa que tengo redundancia.
pero no me asegura la continuidad, porque para asegurar la continuidad se requiere redundancia, pero dispersión geográfica, o sea, no poner los dos bolígrafos en el mismo lugar, no poner los dos servidores en el mismo lugar. Les estoy mostrando aquí una imagen para que ustedes puedan observar lo que les estoy diciendo del clustering. El clustering es básicamente tener redundancia. Digamos, aquí tengo dos servidores, ¿verdad? Dos servidores por acá, separados, colocados en diferentes lugares. Entonces, si este servidor se cae, pues tengo otro. Entonces, la ventaja es que esos servidores usualmente comparten, por ejemplo, bases de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cada transacción que se hace se guarda en una base de datos y se duplica en el otro servidor la funcionalidad. Eso es lo que habían hecho algunas de las empresas cuando lo del World Trade Center. Tenían su sitio redundante en la Torre de la Paz, porque nunca se pensó que se iban a colapsar las dos al mismo tiempo. Entonces, cuando cayeron las dos, pues obviamente la operación de esas empresas quedó totalmente fuera. Entonces, el clúster es tener dos equipos, por decirlo así, dos servidores, donde comparten bases de datos. Entonces, si este servidor se quemó, el otro sigue funcionando. Y eso se llama justamente redundancia. Ahora, para que no haya ninguna situación de que la empresa no pueda seguir operando, significa que estos servidores deberían estar en lugares aparte. Y ahí es donde se habla de un sitio alterno. Digamos que este es el sitio principal, en mis oficinas principales está el servidor con el data center, y este otro, que es redundante, la otra parte del clúster, lo tengo en un data center que estamos alquilando en algún otro lugar, en otra provincia del país, o en otro país perfectamente, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que un mismo evento no afecte los dos al mismo tiempo. Y obviamente, para que funcione adecuadamente esto, necesitamos copias de datos, o sea, copias de seguridad o almacenamiento. Y lo más importante es que sea posible recuperarlas. Disculpen, oigo como un zumbidito. ¿Alguno de ustedes lo escucha? ¿O soy yo? ¿Alguno lo escucha o soy yo? Sí se escucha, pero Yo sí lo yo escucho. sí lo escucho, profe. Bueno, ahorita se acaba de callar. Ok, ¿Sí? no, ahí está. Ya se cayó. Ok. Entonces les decía que no solamente es hacer respaldos. Yo saco respaldos, pero también tengo que verificar. O sea, en tecnología no solamente se trata de sacar respaldos, es verificar que el respaldo quedó bien. Y para hacer eso es que uno hace pruebas de recuperación. O sea, usted salva y luego va a tratar de leer el disco. Es como cuando ustedes están pasando en una llave maya un archivo que es la tesis. Y usted quiere saber si se grabó bien, ¿verdad? Usted lo graba en el dispositivo de almacenamiento externo, una copia en esa llavecita maya, pero usted va y lo abre desde la llave maya para ver si realmente funciona correctamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que llamamos recuperación. Es copiar, almacenar, ¿verdad? Sacar una copia, la almaceno en otro dispositivo y voy a ver si se puede restaurar fácilmente. Entonces, para lo que es almacenamiento de datos, es un método básico lo que llaman write, que son discos independientes. O sea, hay duplicidad en los discos. Y entonces ahí tengo una imagen para que ustedes vean, donde en cada disco, esos naranjas significa que se copian pedacitos en cada uno de los discos. ¿Para qué? Para que si un disco falla, el otro simplemente, eso es un write 5, significa que hay 5 discos. Si en caso de una falla crítica de uno de los discos, los otros siguen funcionando. Y yo tengo copias allí. Este es el principio de lo que hoy conocemos como la nube, donde usted básicamente tiene datos en la nube y nunca van a fallar, dicen. ¿Por qué? Porque los datos están en un montón de servidores dispersos a través del mundo. Si es una nube pública, como la de Azure o la de Google, alguna de esas. Las empresas pueden crear sus propias nubes. Es simplemente que colocan centros de datos en diferentes lugares y colocan duplicidad como clusters para que lo que se graba en un data center se grabe en el otro data center y en otro data center, y eso es a través de milésimas de segundo que se va grabando una transacción, y para eso se va a estar verificando que la transacción se grabó adecuadamente. Entonces simplemente es para que si algún dispositivo falla, usted, entonces, volviendo al tema de la tesis, usted lo respalda en la máquina, le da la copia al compañero, le saca usted en 2 llaves mayas, ¿verdad? Le da una al padre, la guarda la otra bajo una llave, ¿verdad? Porque usted quiere que nada pase hasta que usted lo tenga impreso y ya lo recibieron y ya se graduó. Entonces algo similar, los datos se respaldan así. Entonces, como les decía antes, los datos son en medios de almacenamiento. Yo les mencioné ahora unos, ¿verdad? Les dije la llave maya, el disco duro de su computadora,
dispositivos extraíbles son como los USB memory, que son lo que nosotros, que los ticos llamamos llave malla, y es el único lugar en el mundo creo que te llamamos así, ¿verdad? Pero en realidad es una memoria USB. Discos duplicados, un disco externo, lo subió en la nube, o sea, todos esos son lugares donde se puede colocarlos. Y las copias pueden ser de diferentes esquemas. Hay copia completa, que es usted respalda, para que me entiendan, usted respalda todo el disco duro. Entonces esa es la copia completa. O sea, todos los archivos y carpetas los guarda. Entonces usted cuenta, la principal ventaja aquí es que usted cuenta con un disco extraíble, no sé, que se compró ahí en Office Depot, en Radio Shack, que compró 1 tera, lo conectó a la computadora y sacó un respaldo completo del disco. Entonces eso dura horas haciéndolo, ¿verdad? Entonces, como hacer un respaldo completo todos los días es muy complicado, entonces existen varios esquemas, el incremental y el diferencial. El incremental es, después de que usted saca una copia completa, usted lo que hace es que empieza a copiar, solamente saca respaldo de los nuevos archivos, de los últimos que se van modificando. Entonces requiere menor tiempo y demás, porque usted nada más está respaldando aquello que no se respaldó, por ejemplo, el día anterior, ¿no? Y entonces al tercer día usted nada más respalda lo que no se respaldó el segundo día, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo quiero recuperar mi disco completo, entonces tengo que bajar el disco completo, el respaldo del día 2, el respaldo del día 3, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y el diferencial lo que hace es que cada uno de los días copia también los nuevos o modificados desde el último respaldo completo. Entonces ahí también, o sea, va haciendo por diferencias. Entonces, si se hace el respaldo completo el día 1, el respaldo incremental del día 2 nada más va a copiar los cambios del día 1 al día 2. En el día 3 se copian los cambios de los del día 2 y día 3 con respecto al día 1, y así sucesivamente. Entonces al final de la semana lo que se ocuparían serían 2 archivos para restauración, el último respaldo completo más el archivo con los cambios de la semana, porque cada vez que saca un respaldo tiene una acumulación de las diferencias con respecto al respaldo completo. Entonces son esquemas para respaldar. Y el plan de continuidad de negocio, como mencionó el compañero, BCP, Business Continuity Plan, es la forma en que prácticamente las áreas de negocio van a responder, o sea, los procesos críticos, cuáles son los planes de acción que van a utilizar para responder ante diferentes situaciones. Entonces se basan, por ejemplo, en lo que son los procesos claves, ¿verdad? Entonces hay que hacer una evaluación de riesgos. Entonces, evaluación de riesgos lo hacemos acá principalmente. Ya sabemos que es clave, ya sabemos cuál proceso es clave, entonces vamos a ver cuáles riesgos de continuidad podrían afectarlo. Entonces hay que considerar gente, espacio físico, ambiente, instalaciones circundantes, riesgos alrededor, que hay un río que puede desbordarse, que estamos en una zona donde es de ingreso de aviones para el aeropuerto. Entonces en algún momento existe ahí la posibilidad de que en algún momento algún piloto no muy bueno o que tenga fallas en el avión, pues que se estacionen en el techo, ¿verdad?, del edificio. Entonces pues obviamente todos esos son riesgos que se deben valorar. Y después tenemos los DRP o los Disaster Recovery Plan, que son los que le permiten a tecnología, a cómputo, restaurar lo que son sus servicios de comunicaciones y sus equipos. Entonces este es el que está enfocado a la parte técnica. El plan de recuperación ante desastres es un proceso continuo, eso es importante. Esto es continuo, no hacemos un plan para una vez en la vida, lo hacemos y frecuentemente lo estamos revisando porque hay que capacitar a la gente, hay que hacer pruebas, hay que verificar que los riesgos que se identificaron hayan sido cubiertos, o bien si ya se cubrieron, entonces hay que estar verificando que no se vuelvan a repetir o vayan a generar nuevos. Entonces siempre en los planes de recuperación hay 2 resultados específicos, que son estrategias de recuperación específicas de cómo recupero una situación en particular de un equipo, y guías para respuesta a incidentes, o sea, qué pasa, siempre activamos el plan o cuál es el protocolo para ello y demás, ¿verdad? Y para la definición de esas estrategias hay 2 elementos importantes, que son el punto de recuperación o RPO, que es el Recovery Point Objective, o el RTO, que es el Recovery Time Objective. Entonces, para entender eso,
como ven ustedes aquí, dice que el RPO se determina con base en la pérdida de datos y el RTO se determina con base en el tiempo no productivo. Entonces, veamos esta escala que está acá. Si ustedes ven aquí, ese es el RTO. O sea, el RTO lo que me dice a mí es, si se da una interrupción, ¿en cuánto tiempo máximo yo debería haber puesto de nuevo los equipos a funcionar? La tecnología que esté funcionando. Eso es hacia acá, de la interrupción hacia adelante. El RPO, ¿verdad? El RPO es hacia atrás, es cuánta data no estoy dispuesto a perder. Pues eso es importante. Si ustedes ven aquí la imagen, dice, dependiendo de si el negocio me dice, yo no puedo perder pero ni 5 segundos, entonces quiere decir que su RPO, Point Objective, ¿verdad?, es muy bajo. Y eso significa que yo tengo que, de alguna u otra forma, establecer mecanismos de respaldo de información para que nunca falle. O sea, entre más cerca esté el RPO del punto de interrupción, significa hagamos grandes inversiones en que la data no se pierda. Igual aquí es hagamos fuertes inversiones, ¿verdad? Cuanto más cerca esté del punto de interrupción el RTO, es hagamos inversiones para que el equipo no falle. Pues aquí son equipos y aquí son datos. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta con respecto al RPO y al RTO? Se entiende bien que el RTO es para infraestructura, o sea, levantar los servicios y los sistemas y los servidores, y que el RPO se refiere a los datos que no debería perder. Igual los dos se miden igual en tiempo, ¿verdad? Los dos se miden en tiempo, pero uno es cuántos datos estoy dispuesto a perder y el otro es cuánto tiempo estoy dispuesto a cederle a TI para que vuelva a levantar los sistemas. Entonces, otros parámetros para definir esa estrategia de recuperación de tecnología, habla de ventana de interrupción, del objetivo de entrega del servicio y del mínimo tiempo tolerable. Entonces, eso significa que no solamente es, por ejemplo, de que yo diga cuánto es lo que yo le voy a dedicar. Recordemos que en el VIA el negocio me dijo, me da esos datos, me dice cuál es mi RTO y cuál es mi RPO. Del VIA viene esa información. Pero empiezan una negociación con tecnología. ¿Por qué? Porque el negocio dijo que 30 segundos y tecnología le dice, claro, yo lo puedo hacer, pero vale $2 millones. Y entonces el negocio dice, bueno, me puede esperar 3 horas, ok, eso vale $500,000. Bueno, me puede esperar un día, ok, entonces eso me vale $200,000. Entonces es esa negociación entre cuánto estoy dispuesto a invertir para asegurarme que hay un balance entre los datos que podría perder, el tiempo que no está operando el negocio y lo que quiero invertir en tecnología. Por eso que Kofi Annan decía que no era fácilmente medible el retorno de la inversión en lo que era recuperación de negocio. Eran los desastres que no ocurrían, porque la premisa en continuidad de negocio es, mire, que no ocurra nada primero. Y si ocurre, bueno, esté preparado para responder muy rápidamente, porque entre menos tiempo dure usted en recuperarse, menor afectación hay para el negocio. Si usted dura mucho tiempo en recuperarse, pues obviamente el negocio va a sufrir mucho y sus clientes se van a ir, etcétera. Entonces, para eso es que justamente surgen algunas escalas de alternativas de recuperación, algunas alternativas como estas. El cold site, el warm site y el hot site. O sea, el sitio frío es aquel donde usted tiene una oficina, un caparazón, es un edificio donde usted tiene nada más ahí una infraestructura. No tiene ni tecnología, no tiene comunicaciones, a veces no tiene ni electricidad, porque lo que hacen es acercar ahí una planta eléctrica móvil que la alquilan y ahí conectan la electricidad. Entonces, aquí eso es lo que llamamos cold site o sitio frío. El sitio tibio o warm site se refiere a esa misma instalación, pero ahora tenemos alguna configuración parcial. Hay redes, hay información, hay electricidad, hay eventualmente aire acondicionado, hay algunos equipos de comunicación y demás, pero no están los equipos principales, donde está el mayor procesamiento. ¿Por qué? Porque a veces los equipos principales son muy específicos y son muy caros. Y el hot site o sitio caliente es cuando es justamente una réplica del sitio principal. O sea, ese sitio alterno que está allá en Guanacaste, en las oficinas que tenemos allá, es como una copia de lo que tenemos aquí en San José, que es la casa matriz, que aquí es donde está el procesamiento principal, lo que llamamos data centers. Lo que pasa es que
Cada vez que ocurre una transacción aquí, pues se replica allá. Puede ser que tengamos un mirroring. Entonces ya se está duplicando. Lo que pasa es que esta es la opción más cara. Entonces, esto es más caro que esto, obviamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto quiere perder usted de tiempo y de dinero? Un site es caro y hace que yo me recupere muy rápidamente, pero requiere una alta inversión y un mantenimiento alto. Un call site es simplemente tengo una bodega que luego voy a instalar las cosas. La pregunta es, ¿estará el negocio dispuesto a esperarse 3 días, una semana, un mes para que este call site esté operativo? ¿Se la jugará el negocio? Y es más, ¿se la jugarán los clientes o los clientes se van porque como no me están dando los insumos para mi negocio, para mi trabajo, pues entonces yo busco a la competencia que me los dé, porque si yo también me muero, ¿verdad? Entonces, esos son los extremos, ¿verdad?, que hay que considerar y las empresas deben considerar siempre. Hay otras alternativas, sitios móviles, por ejemplo, no sé si han visto ahí quienes usan ese tipo de cosas. El ICE, cuando habían fiestas en algún lugar, ponía un container donde ponía teléfonos ahí de los públicos, ¿verdad? Antes hacían eso. O una empresa, digamos que de la oficina fue afectada por esas inundaciones, entonces lleva a uno de esos sitios móviles, lo conecta en algún lugar y allí empieza a atender. Es una oficina móvil. Entonces son alternativas de recuperación que son unidades móviles. Hay sitios duplicados, ¿no?, donde yo puedo tener sitios completamente redundantes con replicación de datos en tiempo real y hay acuerdos recíprocos. Y los acuerdos recíprocos es algo que se da entre diferentes compañías. Hace algunos años, en los 70s, 80s, se usaba mucho porque, por ejemplo, imagínense ustedes un Banco Popular o un Banco Nacional, o sea, los equipos que ellos mantenían, los servidores se llamaban mainframes. ¿Por qué? Porque eran algo súper complejo, súper difícil, porque era para alto procesamiento y nivel transaccional. Hoy en día, pues obviamente eso ya está es así, este tamaño. O sea, ya no, es como cuando ustedes ven las salas de computadores de cuando mandaron el Apolo 11 a la Luna y ven que ahora su teléfono es como 100 veces el procesamiento de esas salas de computadoras, ¿verdad? No sé si han visto esas fotos de cómo eran los computadores que utilizaban en aquella época. Entonces esos son los mainframes, son aquellos grandotes. Entonces los acuerdos recíprocos se dan de forma tal de que decían, bueno, si a mí me falla el equipo principal, como eso comprarlo era 2 meses entre comprarlo y llegarlo, ¿verdad?, e instalarlo, porque hay que pedírselo a Unisys o a IBM, algunas de esas grandes, ¿verdad?, porque eran equipos de esas marcas, y hay que poner gente especialista que lo configurara. Pues obviamente lo que hacía era que, por poner un ejemplo, el BCR con el Banco Nacional le decía, si usted le falla, yo le doy a usted en la madrugada para que venga a hacer transacciones y que baje aquí sus respaldos y haga las cosas y que imprima aquellos impresoras grandísimas, que imprima sus reportes y que saque sus respaldos y demás. Eso eran los acuerdos recíprocos. Era un acuerdo en donde yo le prestaba a usted mi equipo si fallaba y viceversa, ¿verdad? Obviamente eso requería compatibilidad. Lo que sucedía es que las empresas iban cambiando. La unidad lectora ya no era una unidad de discos grandes, sino que era una DAT, que era como un cartucho, entonces no me servía eso. Y hoy en día prácticamente los acuerdos recíprocos casi que no se dan, porque la incompatibilidad de los equipos es prácticamente al 100, o sea, no hay compatibilidad, o sea, entre esos equipos que son tan complejos. Y además se ha masificado el uso de computadoras y máquinas virtuales y otras cosas que ya permiten eso. Y además, con el advenimiento del cloud computing, pues obviamente la gente ya no tiene equipos grandes. A veces las empresas no lo tienen en sus propias instalaciones, sino que compran en la nube no solamente espacio para almacenar datos, sino también compran equipo. De manera tal que es, como ustedes ya lo saben por la materia que vimos anteriormente, simplemente si se me está acabando el almacenamiento, llamo al proveedor, le mando un correo, le digo, póngame 5 teras más de almacenamiento y paga tanto por mes, y ahí va. Y hace nada más, le agrega disco, o le agrega procesadores, o agrega equipos, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo en ese sentido. ¿Dudas o preguntas? ¿Están allí?
¿Hay dudas o preguntas? Profe, es que más que todo es como vamos a hacer ejercicios para aplicar este tipo de conceptos. Porque no sé, en los ejercicios son como empresas muy pequeñas, ¿verdad? Y entonces estarían como ciertos... De hecho, hasta esta teoría se aplica hasta para el caso de nosotros, ¿verdad? Cómo almacenar la información, por ejemplo, el centro Ardillitas, ¿verdad? El centro educativo Ardillitas. ¿Qué podemos, dentro de las opciones de riesgos que ustedes podrían haber identificado para el proyecto está la pérdida de información? Entonces, para evitar la pérdida de información, pues uno busca opciones. Lo vamos a poner en la nube, o lo vamos a poner en algún disco de almacenamiento y demás. Bueno, pero ¿por qué lo pusimos en la nube? Para asegurarnos de que no se nos va a dañar el disco que tenemos en la oficina, ¿verdad? Podría ser. Ustedes están tratando de manejar ese riesgo. Bueno, entonces lo estoy transfiriendo a un proveedor, pero entonces el contrato hay que revisarlo adecuadamente para que ese proveedor me asegure la privacidad de la información y la disponibilidad de todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? Ustedes, de esto básicamente, en lo que es continuidad, también continuidad de negocio es realmente un tema amplio, porque en las organizaciones a veces tenemos brigadas, tenemos planes de evacuación de edificios, ¿verdad? Lo tenemos en la universidad también, ¿verdad? Entonces ahí hay brigadistas y esto es parte de un tema de continuidad. O sea, forma parte, esas brigadas y todo eso forma parte de un tema de continuidad de negocio también, ¿verdad? Donde en el tema de continuidad de negocio lo primordial es salvaguardar la vida humana. Pero vea qué interesante, esa es la premisa que siempre nos dicen a nosotros en toda la literatura cuando nos capacitan. Pero lo interesante es que para las empresas dicen, no, es que mire, que la data no se me pierda, que no se me afecte el negocio. O sea, no piensan en la gente, piensan en el negocio, ¿verdad? Aunque para los temas de continuidad usualmente es la gente, ¿verdad? Entonces, aplicabilidad de eso que estamos viendo hoy en los ejercicios, creo que lo que viene son preguntas, nada más, en uno de los ejercicios, son preguntas del examen que hace el Disaster Recovery Institute, creo que es, o para lo que es la certificación, que ISACA también tiene ahí algunos, pero en realidad piénsenlo de esa manera. Estamos viendo que estamos tratando el riesgo de que evitar que la organización o el negocio deje de operar. Entonces es conveniente, como decía el compañero, eso que le ofrecieron de que si quería ser parte del BCP y que pudiera trasladarse a otro país, es parte de la norma en las organizaciones. Es identificar personal clave, procesos que son críticos y decir, bueno, ¿qué pasaría si ese proceso se detiene? Y vamos a traernos a alguien, imagínense que están pensando hasta la gente, que fue una de las lecciones en el caso del 9/11, ¿verdad? Que las organizaciones se dieron cuenta de que estaban duplicando tecnología y estaban duplicando infraestructura, pero no duplicando gente. Y cuando las torres colapsaron, hubo empresas donde sus empleados fallecieron ahí o estaban desaparecidos, ¿verdad? Entonces no había quien retomara las operaciones porque nadie sabía cómo tenían que actuar. Por eso les daba el caso de Merrill Lynch, que a pocas cuadras de donde fue Ground Zero estaba poniendo como unas tiendas de campaña y ahí empezó a operar. Y Merrill Lynch es obviamente, me imagino que ustedes saben, pues es el tema de manejo de puesto bolsa, ¿verdad? Transacciones en bolsa, y no podían detener el negocio, son pérdidas millonarias. Entonces hay que entender el riesgo, y el riesgo en el caso de esto es el riesgo de continuidad. De hecho se cataloga como riesgo de negocio en marcha, porque el negocio en marcha puede detenerse por algo tan sencillo como que los datos no estaban bien respaldados, se corrompió la base de datos y no pudimos recuperar. Y eso yo tengo en mi experiencia laboral dos situaciones o ejemplos que les podría dar, pero por un tema de confidencialidad, un NDA no puedo mencionarlo, pero yo sé que en este país han sucedido ese tipo de cosas y uno ni se imagina las empresas o las instituciones donde han sucedido, ¿verdad? Pero yo sí lo he vivido. Pero hay algo que sí pasó hace como 3 años, que pasó al ICE, como en Costa Rica, Nicaragua, varios países. Y mucha gente ya tenía centrales sobre voz IP, entonces ni siquiera se podían dar soporte porque ni siquiera tenían centrales.
Entonces la notificación de qué servicios estaban quedando fuera y todo eso se complicó mucho porque quedamos sin red celular por un día. Ajá. Por No eso sé si es que- usted recuerda ese caso. No, del no lo IFE. recuerdo, pero justamente por eso es que uno busca redundancia. En algunos clientes antes teníamos un pequeño problema, que era el ICE o el ICE, ¿verdad? O decían Raxa, pero Raxa era el ICE también, ¿verdad? Entonces, cuando se dio la apertura en las telecomunicaciones, pues lo primero que empezamos a hacer fue, tenga internet con dos empresas que sean totalmente dispares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en su momento Tuyo Móvil, que era una telefonía celular que tenía televisor a Costa Rica, de Tuyo Móvil lo que hacía era simplemente era una marca, pero usaba toda la infraestructura del ICE. O sea, si el ICE fallaba Tuyo Móvil. Entonces, hay que siempre, no sé si ustedes recuerdan una frase de los abuelos o han oído mencionar, nunca ponga todos los huevos en la misma canasta. Eso significa que en el tema continuidad, por eso les dije, es duplicidad y dispersión geográfica. Tenga redundancia, pero dispersión geográfica para que no vaya a pasarle. Y esa dispersión tenga redundancia también en proveedores. Entonces, si usted tiene un proveedor que es primario para su negocio, pues perfecto, porque lo trata muy bien, usted lo chinea y demás. Pero tenga en cuenta que ese proveedor mañana falla, entonces, ¿qué va a pasar con su negocio? Eso le pasó a esta gente, la flor de lis, que usaba la flor del café para hacer perfumes. Y era su principal proveedor, era un proveedor nada más. Y empezó a exponenciarse las ventas porque ya empezaron a vender en los aeropuertos y demás. Y el proveedor no les daba la talla, entonces tuvieron que diversificar y buscar otros proveedores. Porque también eso es importante, ¿verdad? Ustedes los que están tratando de hacer es bajar costos también o poder negociar con esos proveedores, porque si solo tienen uno, el proveedor también podría ser muy carga de decir, como depende totalmente de mí, yo le pongo las condiciones de cómo quiero venderle, ¿verdad? Pero eso, ¿quién fue la que hizo el Scarlett? Creo que fue la que hizo la observación, Sí. por la voz, y creo que fue ella. Sí, hay que tener redundancia en comunicaciones, o sea, voz sobre IP, pero por eso es que uno a veces tenía telefonía fija, ¿verdad? Y dependiendo de la importancia de las comunicaciones, hasta radiofrecuencia, o sea, obtener radios para poder comunicarse. Imagínense ustedes que en el caso de las empresas siempre buscamos tener al menos 2 proveedores en internet. Eso es sumamente importante. De hecho, en la casa los teléfonos celulares son de 2 compañías diferentes. Porque a veces dice, si me falla Colby, entonces puedo irme con Claro perfectamente y luego con Movistar. Entonces hay uno como de cada uno para poder tener la posibilidad de que si me falla el proveedor primario, poder tener otros, ¿verdad? Obviamente, a veces andamos en ciertos lugares que la cobertura de uno es muy mala y la otra sí me funciona, ¿verdad? Entonces, sí ha funcionado eso. ¿Algún otro comentario o observación? Incluso para el proyecto, profe, se podría tomar en cuenta el tema de la electricidad, ¿verdad? Sí. Con alguna planta o algo, porque eso sí Exactamente. sería una interrupción definitiva del servicio. Es correcto. Profe, digamos, hablando con eso que la compañera dice del proyecto, yo siento que la parte de riesgos es demasiado amplio, ¿verdad? Entonces, un temor que yo al menos personalmente tengo, o mi grupo tiene, que soy solo yo, es qué tanto tenemos que extendernos con respecto a esto, ¿verdad? Porque esto puede ser infinito. Entonces, usted va procesos a procesos, ¿verdad? La compañera mencionaba la parte de electricidad, pero eso realmente no va, digamos, una planta no va a tener la operación del negocio en sí, que es la parte, digamos, tal vez de dar clases, ¿verdad? Lo que puede tener tal vez un poco la parte de registro, digamos que la parte de cobros, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero la continuidad en sí del negocio se puede, o sea, sigue en pie por la parte directiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto tenemos nosotros que extendernos con esto? Porque esto es súper gigante. Es que yo les dije la semana pasada que trataban de identificar al menos dos relacionados con procesos y al menos 2 relacionados con la solución tecnológica que iban a dar ustedes. Entonces, vean cuáles son los primarios. O sea, hay que hacer, justamente, lo primero que se hace es un listado de todos los posibles, ¿verdad? Que es lo que vimos en el proceso, ¿verdad? Si vemos la materia,
así era como estaba. Nos dijeron, vea, piense usted en identificación de riesgos, identifique todos los riesgos y luego priorícelos, ¿verdad? Porque algunos de esos sí son importantes y otros no, pero no descarte. Lo primero es hacer una lluvia de ideas de todos los posibles riesgos que hay y después usted dice, no, es que ese sí es importante o no, ¿verdad? Y justifica por qué. Como usted dice, bueno, la electricidad no, pero ¿qué pasa? Digamos que electricidad uno dice, la electricidad no me cerraría un lugar, bueno, depende, porque dependiendo de, no, puedo hacerle en la cocina es con gas, entonces no me afecta el tema de alimentación, pero digamos, si es un lugar muy oscuro, no podría no podría dar las clases. Si lo que usamos es proyectores y demás, tampoco podría. Pensando en el centro educativo, como ustedes dicen, ¿cuáles serían? De hecho, justamente, si me dan un chancecito, yo había puesto aquí en el Jamboard, estaba haciendo un Jamboard para que trabajáramos, para que justamente empezaran a disparar, pero ahí, porque entre todos podríamos empezar a tirar, voy a hacer eso. Déjenme un segundo, Henry y Scarlett. Voy a compartirles en el chat. Yo lo tenía por aquí, el Jamboard abierto. Regálenme un segundito nada más. Voy a buscarlo. ¿Cómo hago para mí? Voy a cerrar la presentación para que... Profe, verás que a mí me sirvió mucho lo que hicimos la vez pasada en procesos para replicarlo laboralmente. Ya en lo laboral se pone como muy exquisito con las herramientas que usa. Fue tan práctico para un temita que teníamos ahí pendiente. Perdón, se le cortó un poquito, no lo entendí. Ah, ok. Que a mí me sirvió mucho cómo hicimos la parte de procesos la vez pasada. Ajá. Porque hay veces uno ya en lo laboral se pone como muy exquisito con las herramientas que usa, ya piensa más en flujogramas directamente, deja de lado como esa parte, ¿verdad?, de lluvia de ideas, como que a uno se le va olvidando. Y nos sirvió bastante. Entonces, ahí el comentario. No. Ok, no. Yo, hay un dashboard que le compartí a ustedes en el chat en este momento. Podríamos ir trabajándolo entre todos y empezar a disparar, por ejemplo, cuáles son los riesgos que estamos visualizando. Hagamos la lluvia de ideas de riesgos. Ya ustedes hicieron el estudio, ya tienen algunos, podrían compartirlos aquí, eventualmente hasta irlos clasificando. O sea, y tal vez algún compañero pone uno que ustedes no valoraron. Entonces, profe, en este chat, en el no chat, lo veo. voy a compartirles en el chat justamente a todos. En este momento, voy a poner aquí, to everyone. Sí, ya lo compartí. Ok, perfecto, gracias. Ya empezaron a ingresar. Voy a compartirles para que ustedes vayan viendo también. Bueno, obviamente si ustedes están metidos ahí en el Jamboard, pues van a ir viendo lo que están poniendo los demás, ¿verdad? Yo voy a verlo por acá. Compartirlo. Entonces, recuerden, siempre empezamos a ver cuáles son los posibles riesgos y después los vamos priorizando. ¿Por qué? Porque la herramienta de ustedes, por ejemplo, va a darles... Se me está pegando mucho. Voy a quitar la cámara a ver si con eso me mejora. No puedo quitar la cámara, así que... Les decía, ahí deberían estar entrando, ya están entrando al Jamboard. ¿Cuál es la idea? Bueno, en esta primera podríamos empezar a decir cuáles son los posibles riesgos que ustedes han identificado. Ya ustedes saben cómo usarlo. Agarren post-it, porque es más fácil luego agarrar los post-it y moverlos hacia otro lado, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar 10 minutos máximo para que pongan ahí todos los riesgos que ustedes consideran, para poder discutirlos luego. Tal vez ahí, como ya lo hicieron a nivel de grupo, los representantes del grupo van colocándolos o los compañeros van colocando lo que ustedes ya vieron. Y luego los vamos discutiendo entre todos.
Mientras ustedes van haciendo eso, yo voy a ir a buscar agua. Veo que lo están acomodando, pero no sé si están agregando más o solo acomodándolos. No hay más ideas, profe. Ya no hay más entonces. Esos son todos los que hay, o algún equipo va a agregar más. Digamos que son todos, digamos, para el tema de lo que estamos haciendo ahorita. Registro incorrecto. Ahora, empecemos a ver cuáles son. Todos esos son relacionados con. Bueno, aquí hay unos de sistemas. ¿Cuáles son? No nos acomoden más. Tratemos de acomodarlos, pero en dos formas. Algunos que son asociados solo a los sistemas de información. ¿Cuáles son? Vean aquí. Empecemos por algún lado. Es, sí, eso. Ajá, muy bien. Este es el que está asociado con sistemas de información.
Incendios, ok. Ahora pongamos, ok. No nos acomoden mucho, nada más háganos a un ladito. O sea, esos son los únicos que están. Ok. Entonces, ¿qué es lo que les estaba pidiendo? Es que obviamente cuando uno hace lluvia de ideas, o sea, aquí esa técnica se llama diverger. Estire todo lo que se puede y luego empezamos a converger. Converger, por ejemplo, le digo, todo lo que es sistema de información, entonces vamos a converger en lo que es sistema de información. Ustedes pueden decir, bueno, vamos a converger también en la parte que tiene que ver con, por ejemplo, nada más los procesos administrativos o lo que es alimentación. Entonces ustedes empiezan a asociar, porque como bien decía Henry, uno puede ser muy disperso y es muy amplio. Y luego lo que hacemos después es decir, bueno, cuáles son relevantes y ya empezamos de nuevo a converger, a decir, bueno, este se puede resumir en uno solo. Por ejemplo, ahí vi incendios, ok, alimentación, ve, así, ve qué bonito, ya me pusieron ahí. Oiga, pues es inteligencia artificial, yo nada voy hablando y pensando y van haciéndolo, me parece. Ok, que un día no haya agua. Ese sería un problema en cuanto a higiene, ¿no? Exactamente, sí, pero no importa, sí, que sí me llamó la atención. No, falla eléctrica en la zona, explotó un transformador, esos dos son similares, estos dos son similares. Que no haya agua es interesante porque afectaría la limpieza y también la parte de la alimentación, porque no podrían hacer las comidas, ¿verdad? Eso es súper interesante porque en teoría, por ejemplo, el Ministerio de Salud indica que si hay una falla en el suministro de agua después de tanto tiempo, pues dependiendo de la cantidad de personas en un lugar, esa es la cantidad de tiempo que podrían permanecer. O sea, si es todo el día, hasta se podría tomar la consideración de que hay que cerrar el centro educativo. Hay oficinas que la cierran porque como no se puede usar ni lavar manos ni usar los servicios, pues entonces se cierran, ¿verdad? Entonces, si se tiene un tanque de agua, y también Ahí podría ser está. una... Ok, perfecto. Entonces, hay ciertas situaciones donde ¿por qué se podría cerrar el centro educativo? Por problemas de agua, por, no sé, falla eléctrica, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Que hay muchas ratas, por ejemplo, sí. Ok, La plaga. por una plaga de ratones o insectos o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, todos en realidad son posibles causas de un riesgo que hay que cerrar, ¿verdad? Cerrar operaciones momentáneamente. Pero entonces uno dice, bueno, todas esas, lo que quería llegar a esto, Como pasa en la todas calle siempre. todas esas situaciones, sí pasan en las películas, pasa en TNT, ¿verdad? Pero aquí no. Todas esas situaciones se pueden resumir en un solo riesgo, que es justamente el cierre operativo de la institución. ¿Por cuáles causas? Estas y estas. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad? Luego ustedes dicen, bueno, todo eso está asociado al cierre. Entonces sería como lo que mencionábamos ahora. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer ahí? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra? De ahí habría que determinar estadísticamente cuántas fallas eléctricas hay en la zona usualmente o cuántos problemas de agua y demás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el riesgo? Lo vamos a asumir, lo vamos a tratar, lo vamos a mitigar. ¿Cómo? Pongamos un tanque de agua. O bien, como decían antes, pongamos un transformador, una planta eléctrica. O en caso de que ocurra algo así, nosotros tenemos un convenio con una persona o una empresa que alquila plantas eléctricas, entonces la traemos solo para ese momento. Para no tenerla allí, ¿verdad? Porque el costo podría ser muy oneroso, sino que, y de mantenimiento y todo, ¿verdad? Y hay que almacenar combustible y un montón de cosas. Entonces podría ser que sí se haga una cometida eléctrica que permita hacer la interfaz de conectar una planta eléctrica a la institución, ¿verdad? Pero entonces primero empezamos a identificar todas esas situaciones que podrían hacer que haya un cierre técnico. Entonces, para que ustedes vean que muchas de las cosas que estamos poniendo aquí, por ejemplo, explotó un transformador, eso al final es falla eléctrica, ¿verdad? Entonces, la falla eléctrica puede ser porque los circuitos son muy malos en mi institución, ¿verdad? O porque los chiquillos se agarran por echar agua en los tomas, disparar con una pistolilla de agua en los tomas, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, puede haber Entonces, ya los agruparon un poco, muy bien. Entonces después ustedes hay que
hay que tratar de sumarizarlos. Entonces, por eso es que en el método que habíamos conversado se dice, bueno, primero identifique todos los posibles riesgos, haga una identificación de riesgos, luego hay que entonces empezar a hacer esa dinámica. Vean que ustedes empezaron a hacer ahí, por ejemplo, entregar al niño, a un niño a la persona equivocada. Eso no es de infraestructura, eso es de parte del proceso operativo, ¿verdad? Eso podría suceder o ha sucedido. Eso no sería más de gestión del desarrollo humano. Eso ni de eso, es parte de los procesos operativos. Desarrollo humano se encarga, por ejemplo, de lo que es selección del personal, capacitarlo, ver el perfil, el desempeño, la carrera profesional, ver si cumple o no las métricas para que se le dé la evaluación del desempeño, se le haga un aumento, cuánto se le va a aumentar. Pero esto de entregar a un niño es algo de un proceso por ejemplo, de cómo estamos controlando que se la entregue a los niños. Lo hace el guarda, el chiquito llega ahí, el guarda lo entrega, o es que la maestra debería estar presente al hacer la entrega a los niños, porque la maestra cuando hace la reunión de padres, pues conoce a los papás y eventualmente hasta algo que no solicitamos, ustedes podrían haber dicho es, mire, yo voy a tomar fotos no solo del niño, voy a solicitar foto de la identificación de la persona que puede retirarlo, del papá, o perdón, de la mamá y la persona autorizada para retirar, que no es la mamá. ¿Por qué? Porque les voy a contar algo, pero no le digan a nadie, ¿verdad? De un lugar donde el papá y la mamá estaban divorciando, estaban en divorcio. Y el señor llegó, retiró al hijo y se lo llevó. Y después la mamá llegó y estaba demandando al centro educativo porque el papá prácticamente había secuestrado al chiquito. Y el centro educativo se lo dio, porque como él dijo, yo soy el papá, pues no validaron si estaba autorizado o no. Entonces en muchos centros educativos pues autoriza, no es lo mismo, ese es el papá, esta es la mamá y cuáles son las personas autorizadas para retirarlo, tales. Entonces si ese día yo, que soy el que siempre voy a retirarlo, no puedo y voy a mandar por ejemplo a la tía del niño, pues yo tengo que mandar una nota justificando o mandar un correo justificando de que este día va a ir la persona tal con cédula tal a retirar al niño, ¿verdad? Para que se le autorice en esas situaciones, ¿verdad? Pero entonces el entregar a un niño, no sé si ustedes tal vez en el sistema consideraron que se haga eso, o tal vez no es tan complicado hacerlo en un sistema, es simplemente que haya un método claro, un proceso establecido, un procedimiento establecido, donde en muchas instituciones se usa ahora de que los niños tienen un libro o un cuaderno de comunicados. Entonces, en el cuaderno de comunicados que le hayan puesto teacher, hoy va a ir tal persona a retirarlo. Fue una situación eventual, no lo pensábamos, se pasó algo con el vehículo, se dañó, entonces va a ir mi hermano a retirarlo, entonces manda un correo, por lo menos, que se puede hacer desde el teléfono, indicando que yo autorizo a la persona tal, ¿verdad? Y con cédula tal y toda la cosa, con todos los datos. Entonces eso es un procedimiento ahí, Sí. que no estaba asociado a infraestructura, ¿verdad? Sí, en esa, profe, yo pensaba, porque como ellos tienen servicio de guardería, ¿verdad? Bueno, ellos tienen servicio de escuela y de guardería, Sí. entonces al mediodía salen los niños, ¿verdad? Cuando terminan la escuela, entonces yo lo que pensaba es que, por ejemplo, esos datos se iban a recolectar en el registro, en el formulario de registro, y cuando llegaban a retirar al niño, la profesora, digamos, el docente, tenía que o sea, tenía que tener acceso a su plataforma para ella poder ver con el niño realmente quién la persona, o sea, si la persona que lo está retirando está actualizado o no, ¿verdad? O es la permitida. Sí. Igual para los de la guardería, ¿verdad? Digamos, cuando salían a las 7, que el horario era hasta las 7, que ellas también se encargaran de corroborar esa información, pero que se recolectara desde el inicio cuando se registra el niño. Claro, desde que se está llenando eso, pero como le digo, puede ser que hayan eventualidades donde los, Sí, que ahí debería. donde los procedimientos permitan manejo de secciones, ¿verdad? Sí. Pero sí, ustedes pueden asumir, no, desde el inicio se pone y punto. Este es el supuesto, en el sistema se coloca de esa manera. Sí, de aquí vamos basándonos en muchos supuestos, profe, por lo mismo, ¿verdad? Porque como es tan grande la cuestión, ¿verdad? Pero ustedes lo especifican, en el sistema Sí. ustedes tenían que especificar qué es lo que va a hacer y qué no, y cuáles eran la distribución de las tablas y demás. Aquí en alimentación dice falla eléctrica en la zona, puede afectar la alimentación, problemas de salud por mala alimentación, eso es consecuencia de incumplimiento protocolo. ¿Qué es esto?
y quedó como la letra muy incumplimiento, protocolos de salud, riesgo en las alergias, comida incorrecta para niños con alergia, estos dos están relacionados, ¿verdad? Alergia por estos tres están relacionados, es con alergias. No estoy cumpliendo los protocolos de salud. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de salud? Una intoxicación sería. Y habría otro posible riesgo que sea asociado a no poder brindar los alimentos. Pero entonces estos elementos, vean que en realidad son como causas, ¿verdad? Todo lo que hemos puesto acá son posibles causas o consecuencias. Pero entonces hay que identificar, similar a como hicimos con Ishikawa, donde nosotros teníamos un montón de causas y cuál era el efecto, cuál era el problema. Igual nosotros podemos tener un montón de causas o situaciones, fuentes de amenazas que luego se pueden materializar en un riesgo, en solo un riesgo. Entonces eso es lo que hay que identificar, cuál es el riesgo principal. Entonces en el tema de sistemas, en realidad es que cuál sería el principal, pérdida de datos o pérdida de información. Si vemos, por ejemplo, voy a compartirles aquí un momento. Un riesgo grande sería la pérdida de información sensible, ¿verdad? De un niño, tras de eso de un niño. Exacto, es que el tema de los niños es muy crítico, ¿verdad? El niño, como es indefenso, está indefenso, entonces siempre en el tema de los niños es algo de que es sumamente fácil de que usted lo encarcelen hasta por negligencia, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Voy a abrir aquí un momentito en los casos del tema 5. El 5D dice gestión de procesos relacionados con TI. Y ahí está la propuesta. Y se la voy a compartir acá. Aquí voy a compartirlo. ¿Cómo era para compartir este? Sí, no puedo compartirlo al mismo tiempo. Entonces tengo este. Esta es la ficha técnica, o sea, la solución al ejercicio 5D. Si ustedes ven aquí, en el ejercicio, bueno, aquí hicieron el nombre del proceso, el propósito, las entradas, salidas, clasificación, ¿verdad? Hicieron el diagrama, el ensayo, pero por aquí, estos diagramas causa-efecto no son de las 3 M's. Aquí tienen unos riesgos. Aquí están los riesgos que se sugieren. Entonces vean, riesgo 1, porque siempre hay un identificador, la descripción, mal funcionamiento del sistema para el caso particular que se está viendo ahí. Causas, ¿por qué puede funcionar mal el sistema? Por mala definición de requerimientos, porque la gente no tenía suficiente capacitación, porque no se dieron deficientes accesos o permisos a la gente, ¿verdad? O sea, no se hizo adecuadamente. Entonces, la consecuencia de esto es una mala tramitación de las órdenes para pedir que se desarrollen nuevos productos, o bien el robo de información, porque ustedes ahí mencionaron algunos. Estaba viendo en la que ustedes hicieron que pusieron ahí el tema de estafas o de filtración de datos o fuga de información sensible. O sea, fuga de información sensible o robo de información, ¿verdad? ¿Por qué es que se da este robo de información? Por mecanismos deficientes para el acceso. O sea, si no hay accesos correctos, si todo el mundo ingresa la información y puede verla, pues entonces obviamente perfectamente alguien se roba la información, ¿verdad? Falta de seguridad durante la transmisión de la información de una instalación a otra o al compartirlo. Por eso es que uno pone permisos. Cuando la gente entra a un sistema, no todos tienen acceso a ver lo mismo, porque si no se puede dar esas situaciones donde la gente no solo puede robar, sino que también ve cosas que no son de su incumbencia, ¿verdad? Entonces pusieron aquí la descripción y esas son todas las posibles causas. Por ejemplo, ahí el que les decía antes de incendio, por ahí pusieron un tema de bueno, les decía lo de la falta operativa, interrupción de la operativa del centro educativo. Entonces ese podría ser un riesgo asociado a un sinfín de causas, ¿verdad? Entonces, obviamente hay que, después de que usted pone las causas y las consecuencias, es cuál es el posible impacto,
que son las consecuencias, pero no lo ponerlo aquí, no solo escrito, sino decir de 1 a 5 es moderado, es frecuente o es poco frecuente y el impacto es alto, ¿verdad? Para poder hacer la matriz de calor, que es aquella matriz con colores, ¿verdad? Por eso se llama matriz de calor. Entonces, ustedes, luego de que ustedes identifiquen, pues tienen que graficar esos riesgos en estos lugares. Esta matriz está mala, por cierto. Me parece a mí que no está simétrica. No debería ser así. Idealmente, lo que nos dicen siempre las normas ISO, la normativa ISO es que debe ser simétrica. Pero igual, digamos que sí está bien. Aquí lo que hicieron fue graficar, ya decir, bueno, es probable que se dé el riesgo 2 y su impacto es muy alto. Es muy probable, es bastante probable que sea el riesgo 1 y su impacto es alto. Entonces, dentro de los ejercicios y dentro del examen, usted no solamente van a tener que identificar los riesgos y hacer algo similar, sino también que van a tener que ponerlos dentro de algún lugar. ¿Cómo hacen ustedes para decir si es probable o no es probable? Tienen que basarse en algunos criterios. ¿Se acuerdan cuando vimos en la materia que decía los criterios establecidos? Donde decía qué se considera alto, qué se considera bajo, qué se considera medio. ¿Recuerdan eso? Aquí en el ejercicio también hacen algo similar, les dan algo como esto. Entonces, ustedes pueden poner la probabilidad dependiendo del promedio anual de fallos que se den, o también podría ser desde el punto de vista financiero. O sea, hay que buscar, este tenía dos opciones. Yo hubiera usado, en este ejercicio hubiera usado el impacto financiero y el impacto estratégico también, para que me quedara más sencillo. O bien lo que hay que hacer es determinar los datos que me están dando, para poder decir, aquí con probabilidades. Hay otro ejercicio donde se ve mejor esta partecita. En el ejercicio 5D esto no es tan bonito. Yo les diría que no lo revisen porque es un poquillo complejo. Si vean esta parte. Y solo espero algo. Que en el ejercicio del proyecto no me pongan estos dos exactamente. Porque aquí se sugiere, pero piensen en otro, ¿verdad? ¿Por qué podría fallar el sistema de ustedes? ¿Cuáles son los riesgos asociados al sistema que ustedes van a hacer? Puede haber mal funcionamiento por falta de capacitación, no sé, de la gente, como dice aquí, o sea, mala capacitación, ingreso indebido de datos, o bien, me gustó mucho que pusieron aquí, fuga de información sensible, pero no solo por el contrato de Lima, sino fuga de información sensible del niño. Imagínense ustedes un depredador sexual que tiene la información de dónde vive un niño, o dónde viven los niños, ¿verdad? Entonces no podemos, o sea, realmente no es fácil determinar si la persona que está ahí, si el papá, el guarda, la maestra, o sea, cualquiera puede tener algún problema y realmente no sabemos, ¿verdad? Entonces por eso es que siempre se protege al niño, ¿verdad? O también podría ser que haya fuga de información o robo de información, principalmente donde la consecuencia sea el daño de negocio, porque tal vez algún otro centro educativo quiere de alguna u otra forma robarse la información de los clientes, o sea, esos papás, y decirle, mire, yo tengo una oferta aquí que le puede interesar, es más barato, le doy distintas opciones y demás, y eso se da. O sea, no, yo se los digo, porque yo estoy en la junta directiva ahí en San Clair, en un comité, y es interesante como llaman de otros colegios haciéndose pasar como padres interesados para conseguir información, por ejemplo, de las cuotas, de los servicios que hay, de muchos elementos, para que luego uno ve que hasta repiten campañas publicitarias o ideas que se tuvieron en el colegio en otros lugares, ¿verdad? Porque realmente estamos en eso de que es un negocio y hay otros que están también, que son competencia y que están buscando cómo utilizar la información para llevarse los clientes para otro lado, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí. Entonces, chicos, aquí quisiera saber si tienen alguna duda o pregunta de lo que acabo de decirles, para saber si me están siguiendo. No, profe, no hay preguntas. Profe, tal vez, yo lo que pensaba, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Sí,
Ok, yo lo que pensaba, tal vez, usted nos compartió un material adicional con respecto a toda la parte de los riesgos, desde la fase 1 hasta la última fase. Entonces, Sí, un yo lo que resumen. pensaba, sí, yo lo que pensaba era estructurar, digamos, en el trabajo, por ejemplo, cada uno de esos títulos y en cada uno de esos títulos, entonces, evidentemente, ir llenando con la información correspondiente al caso, ¿verdad? Pero básicamente seguir ese mismo camino, o sea, no empezar como a inventar el agua tibia, como se dice, ¿verdad? Sino agarrar esa plataforma y montarse sobre eso. De hecho, sí les funcionaría mucho porque en ese material que yo les compartí a ustedes, pues igual tienen que definir cuáles son las probabilidades y tienen qué parámetros están usando ustedes para probabilidad y qué parámetros están usando ustedes para lo que es el impacto, ¿verdad? Entonces, en ese, yo creo que todos saben de cuál está hablando Henry. La matriz de riesgos complemento la materia, lo puse así. Un momento para que todos estemos en sintonía, voy a ponerlo para que todos me sigan. Henry está hablando de este material que yo les compartí en la plataforma, donde en la sección que ya les mencioné temprano, ¿verdad? En la sección de material complementario que yo les puse allí. Entonces aquí está identificación de riesgos, determinen los criterios de impacto, ¿verdad? Bueno, aquí le puse las acciones, pero por aquí están estos cuadros, ustedes tienen que hacerlo, y en el proyecto también tienen que decir qué consideran ustedes es crítico, ¿verdad? ¿Qué consideran ustedes que es de alta probabilidad? Y no necesariamente tienen que ser estos mismos, ustedes pueden ser probabilidad muy alta, baja, mediana, o sea, ustedes lo ponen, pero sí tienen que poner cuáles son los criterios que van a definir para ello, para que luego esta matriz funcione adecuadamente, ¿verdad? Que si no, no van a poder ustedes hacer la matriz de calor, porque para llegar a la matriz de calor, pues yo debo decir previamente qué se considera despreciable, menor, moderado, o sea, cada una de esas escalas que están aquí. También esta plantilla que les suministré, pues sirve para resumir cada uno de los posibles riesgos que usted tiene. Y a esa plantilla, como les dije la vez anterior, están aquí cada uno de los campos para que entiendan qué es lo que significa cada uno de esos campitos, ¿verdad? Ustedes pueden modificarla, esa es una referencia. Pero sí les lleva, como dijo él, paso a paso de cuál sería hasta el plan de acción. O sea, qué acciones vamos a hacer, por ejemplo, para el tema de que el riesgo asociado con pérdida de energía eléctrica, entonces o lo que decían del agua, pongamos un tanque ahí mientras tanto, para asegurarse de que no nos van, porque ustedes saben qué hacen ustedes llamando al papá, se imaginan ustedes llamando al papá a las 2 de la tarde cuando él sale a las 5, o a la mamá decirle, mire, es que se fue el agua, venga por su hijo. Bueno, seguro llega y se lo lleva y nunca más lo trae, ¿verdad? Porque obviamente las personas están confiando el niño a la institución, pero también confiando en que le va a dar un valor agregado de ese, no se preocupe del niño, aquí está protegido. Miren, no se preocupe, hemos colocado todas las medidas de seguridad para que los niños no corran, no se vaya a caer, no se vaya a quebrar, etcétera. Si se cae, tenemos una llamada a emergencias médicas que nos apoya y tiene un seguro del INS, de tal cosa, ¿verdad? Todos esos elementos son importantes porque a uno como padre le dan cierta seguridad de que está dejando el retoño allí, ¿verdad? Y que lo van a cuidar como debe ser, ¿verdad? Entonces sí, Henry, ese les ayudaría bastante, y en realidad si usted lo revisa comparado con la materia, pues estamos viendo muchos de esos elementos. Como le digo, es un formato ahí que ustedes pueden usar como base y adecuarlo. Ok, excelente, profe. Lo volví a mostrar porque no sé si todos los compañeros habían tenido la oportunidad de ingresar a la plataforma a verlo nuevamente. Ok, volviendo al tema del Jamboard. Eso que hicimos ahora es lo que debía hacer el grupo. Bueno, me imagino que eso fue lo que hizo, ¿verdad? Empezar a disparar todos los posibles y después decir, mire, estos que disparamos, cada uno de nosotros, porque ahí es todos, y después empezamos a agruparlos y decir, bueno, esto es un riesgo de tal, esto es un riesgo de tal cosa y demás. Entonces, después de que hacen eso, yo como les repito, procuren identificar 2 riesgos asociados con los sistemas de información con la solución que ustedes están dando, y eventualmente 2
relacionados con los procesos, ¿verdad? Propiamente de la institución. No se compliquen más, usen 2 y 2, ¿verdad? 2 a sistemas y 2 a procesos. Ok, ¿alguna duda, pregunta adicional? Sí, profe, tal vez ahí donde usted dice que 2 a sistemas y 2 a procesos, estamos hablando de los críticos, ¿verdad? Los que van a ir, por ejemplo, con todas estas matrices. Los que ustedes identificaron como más críticos. Okay. Porque lo interesante es que el sistema no todos lo están haciendo igual. O sea, no todos van a abarcar, algunos van a abarcar sobre cobros, otros van a abarcar solo sobre matrícula, ¿verdad? Lo que es registro, otros van a abarcar. Entonces, obviamente, hay aspectos similares, pero no quiero dar una receta, ¿verdad? Porque cada uno tiene que, cada grupo tiene que quemarse las pestañas ahí en ese sentido, ¿verdad? Discutirlos y demás y consolidarlo. Porque la idea de esto es que de igual forma ustedes hagan la discusión internamente, porque están para discutir con argumentos, van a tener que ir a repasar la materia, ¿verdad? Y ahora tienen una ventaja adicional, ¿verdad? Porque ya están liberados todas las soluciones de los ejercicios. Entonces para ustedes va a ser mucho más sencillo, obviamente, porque ustedes lo que van a hacer es simplemente decir, bueno, ahí voy a ver qué fue lo que pusieron en el ejercicio tal, y usan eso como base. Por eso les dije, ahí está el que les mostraba ahora de pérdida de información. Ese es un ejercicio que ustedes pueden, al revisarlo, tomar ahí muchos insumos. Le están dando ahí ya claves, elementos claves de lo que ustedes podrían considerar en el examen, ¿verdad? Claro, hay que cambiarle palabras, hay que entender el enfoque que le están dando y decir, bueno, entonces en mi caso sería de esta manera, ¿verdad? Pero ahí están dando una base muy rica de datos, de información. ¿Más dudas o consultas, muchachos? Muchachos. ¿No? Bueno, entonces, sugerencia, por favor, vayan y lean las soluciones de los ejercicios que ya se les compartieron allí, tanto de VBA como de los temas de riesgos y procesos. Analícenlos con calma. Todavía el próximo martes, muy probablemente tenemos examen y la parte de la parte de laboratorio, ¿verdad? Pero en la parte de lo que es teoría podríamos perfectamente sentarnos a discutir, o mejor no discutir, sino a conversar o aclarar dudas con respecto al material que está allí, de preparación obviamente al examen del sábado. Entonces la pregunta que me hacía un compañero de que si solo íbamos a hacer examen y ya no íbamos a tener teoría porque ya la habíamos visto, pues en realidad la lección de teoría está abierta para justamente evacuar dudas y hacer algún repaso de conceptos o cosas que ustedes necesiten. Entonces no desperdiciamos esa última oportunidad todavía que tenemos de preparación para el examen del sábado, ¿verdad? Lo único que va a variar es que yo les debo comunicar en qué horario se va a hacer el examen, dependiendo de la carga de trabajo que pueda tener el centro de informática de la U por la cantidad de gente que esté usando lo que son la parte virtual para acceder el Excel, ¿verdad? Que no todos tienen computadora en la casa con Excel, entonces esas personas, pues, para evitar una saturación de servicio, pues vamos a tratar de balancear un poquito eso. Entonces los profes tenemos que ponernos de acuerdo, los que damos clases ahora, de qué hora más o menos vamos a hacer el examen para que no haya ahí una saturación del servicio de las máquinas virtuales. Bueno, si no hay dudas, eso sería lo de ahora. Iríamos a un break y regresamos dentro de unos 20 minutos a la clase o sea, a las 7:10 regresamos a la clase de laboratorio. Está bien, profe, ¿usted se puede quedar un momentito conmigo para hacer una aclaración, pero el tema del examen? Sí, está bien. Gracias.